Las manifestaciones artísticas contemporáneas son sorprendentes y la danza no es la excepción. Tenemos danza popular, danza folclórica, danza clásica, pero también tenemos danza contemporánea. De esto vamos a hablar hoy con el maestro Jaime Blanc. Además tenemos las intervenciones de Alan, Emanuel y Valeria. Todo esto y más en nuestro panorama colectivo. A mí en lo personal me gusta mucho la danza contemporánea, me parece muy interesante, muy expresiva, muy experimental. Pero muchas veces cuando platico con amigos me dicen como que no le entienden muy bien o consideran que no es como la danza que ellos conocen. Entonces a mí me gustaría que Valeria nos ayude y que le pregunte a la gente. Valeria, pregúntale a la gente qué opina de la danza contemporánea. Hola Mario, nos encontramos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Salud Pública y Nutrición, preguntando a la gente acerca del tema danza contemporánea. Vamos a ver qué opinan al respecto. ¿Les gusta la danza? A mí la verdad no. Depende de qué tipo de danza sea. Si es danza folclórica, la verdad casi no, pero si es una danza con varios estilos de música, pues la verdad sí me gusta. O sea. Sí. Un poco. Sí, también un poco. Claro, sí, sí nos gusta. Sí. 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 Sí, más o menos. Sí, también. Sí, está padre. Sí, verla. Sí. Sí, también. Un poco. Sí, me gusta mucho. ¿Conoces algún tipo de danza? Sí, contemporánea, ballet y así. No, pues la verdad no conozco mucho, pero es que me gusta mucho bailar. La folclórica. El jazz y contemporánea. El hip hop y la danza folclórica. Folclórica nada más. Muy pocos, la verdad. Más conozco la folclórica y ya. ¿Practicarían algún tipo de danza? Sí. Sí. ¿Cómo qué tipo? Tal vez algo como jazz. También el jazz me gustaría. Ballet, algo así estaría padre. Yo la verdad no, me da pena. No, yo también, igual me da pena. Sí, sí me gusta. Hace mucho estaba en danza de chiquita. No, me da pena. Pues me gustaría más como tipo, no sé si sea danza o algo, pero ballet, algo así. Me gustaría más eso. Yo la verdad creo que no. Sí, creo que sí. He practicado y sí me gustaría volver a practicar. Sí, folclórica. Sí, también. Si tuviera la oportunidad, tal vez sí. Sí, también. ¿Conocen la danza contemporánea? Un poco sí. Más o menos. No. No, la verdad no. No, nada. Una forma de expresarnos. Creo que en el baile pues te puedes expresar pues con una manera pues muy artística. La verdad no. No, de hecho no. Sí. Sí. Yo he escuchado hablar de ella. Yo también. No lo recuerdo muy bien, la verdad. Son todas las preguntas. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Esto fue lo que nos respondió la gente acerca del tema danza contemporánea. Nos vemos a la próxima. Maestro Jaime Blanc, bienvenido. Gracias. Maestro de la Facultad de Artes Escénicas de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy queremos hablar sobre danza contemporánea porque tenemos muchas interrogantes, no entendemos bien cuál es la diferencia principal con otras danzas. Bueno, en la danza contemporánea el punto fundamental es regresar al principio, regresar a lo que el ser humano utiliza como movimiento y exagerarlo. Eso suena como muy sencillo. La diferencia que se tiene con el ballet clásico es que el ballet clásico como que enclaustró el movimiento, lo llevó a la verticalidad, a evitar el contacto con el piso, a hacer todo etéreo. Muy estilizado. Sumamente estilizado, clásico. con 3 siglos de tradición. La danza contemporánea empieza justamente con
la utilización del cuerpo como cuerpo. El cuerpo con el peso del cuerpo, el cuerpo con las movilidades del cuerpo. Todo esto viene a partir de lo que nosotros trabajamos normalmente para entrenarnos, que es la técnica Graham. ¿Esa es la principal técnica de danza contemporánea? Actualmente hay otras más, pero la primera mujer o la primera persona que hizo una técnica contemporánea fue Martha Graham. Y utilizó justamente eso, los movimientos cotidianos, como saltar, correr, caer, brincar. Los llevó, los codificó y para poder mostrar que lo orgánico, lo naturalmente orgánico, llevado hasta sus últimas consecuencias, era lo que podía llevarse al foro y con eso construir, hacer una especie de estructura, por decirlo así, dramática, para poder hablar con el cuerpo lo que se quiere decir, no tan estilizado, sino como mucho más directo. Más libre. Sí. Si vamos a un show de danza contemporánea, entonces vemos cosas más naturales, más cotidianas, menos estilizadas que la danza clásica. En principio sí, sí y no. Por un lado sí, en cuanto a la utilización del cuerpo es mucho más natural, pero en cuanto a elaboración del lenguaje, porque es para comunicarnos, el lenguaje es un lenguaje absolutamente con todas las reglas que tiene el lenguaje y tiene las mismas reglas la danza contemporánea del lenguaje contemporáneo. Es decir, cada época del arte contemporáneo ha tenido un modo de expresarse, en pintura, en música, en escultura, en danza, en todo. El arte, no sé, contemporáneo de los 20 corresponde a un modo contemporáneo de hacer música, un modo contemporáneo de hacer danza. Refleja cosas culturales, sociales. Eso es importantísimo. Es uno de los puntos más importantes, en México al menos, en el mundo, que lo contemporáneo o la danza contemporánea debe necesariamente reflejar cuál es la situación contemporánea del ser humano en ese momento, ¿no? Otra idea que a mí me parece muy interesante es que también tiene una narrativa. O sea, Sí, no son movimientos aislados, meramente rítmicos, sino que nos va contando algo, hay un cuento dentro de... No necesariamente. Hay como dos vertientes dentro de la danza contemporánea, que es la danza anecdótica y la danza no anecdótica. Y eso viene desde Oriente. En Oriente está la danza que es estrictamente formal y la danza que es narrativa. En danza contemporánea sucede exactamente lo mismo. Se puede narrar una historia, contar una anécdota, o se puede hacer una estructura alrededor de formas. El como equivalente, la música, por ejemplo. Exactamente, como la uno, música. Forma 2. O no sé, un cuadro abstracto tiene una forma muy establecida que no dice exactamente qué es lo que está diciendo, pero que sin embargo tiene un atractivo en particular. Dice una verdad. La danza es una manifestación artística donde el cuerpo es el principal medio de expresión. Algunas veces también se acompaña con música. Hace ya algunos años apareció una película que, además de mostrarnos los sueños, las pasiones y los sufrimientos de los personajes, también se nos mostraba claramente la relación que existe entre la danza y la pasión, como una verdadera manifestación artística. Esta película es Billy Elliot. Este drama británico del año 2000 se desarrolla en medio de una huelga de mineros ubicada en los años 80. La historia se centra en la vida de un joven de 11 años, su pasión por la danza y los obstáculos que este chico debe de pasar para completar su sueño de convertirse en un bailarín profesional. Consideremos que además de los obstáculos económicos, destacan los problemas culturales a los que el personaje se enfrenta. Yo, al igual que muchos, agradezco el cómo en este filme se nos muestra que la danza, al igual que muchas otras manifestaciones artísticas, es un medio de expresión. Podemos ver cómo la energía y la pasión va fluyendo a través de cada una de las partes del cuerpo de nuestro personaje protagónico. Existe una escena en particular que creo que resulta emblemática, ya que además de la carga dramática y actoral de su contenido,
resulta altamente didáctica al evidenciar el cómo el baile nace desde el interior del personaje, como una rabia que sube para manifestarse en el primer medio de manifestación y expresión del ser humano, su cuerpo. Billy comienza con una danza bastante errática y activa, sin ningún tipo aparente de reglas o espacios, mostrándonos que dicho arte no requiere de forma o espacio en particular para legitimarse. Sobre todo, cuando se manifiesta en nosotros y con pasión la unión del cuerpo y el espíritu. Bueno, ahorita que digo con la música, ¿qué tan importante es la música en relación a la danza? Es muy importante en un momento dado cuando empieza la danza contemporánea, porque la música sirve de apoyo, se empieza a utilizar música contemporánea, pero por otro lado las nuevas corrientes de avant-garde, no últimamente, sino a partir de los 70s, 80s, no se usa la música, se usan sonidos, se usa la voz. El sonido, entonces. El sonido, sí, incluso hay, cuando yo era muy joven, hace mucho tiempo, había grupos que utilizaban sonidos corporales, emitían sonidos guturales o se hacían improvisaciones con movimiento y con cucharas, con tambos, con mil sonidos diferentes. ¿Hay danza contemporánea sin sonido? Absolutamente, Silente. sí. Sí, y es muy atractivo porque entonces lo que realza es el movimiento mismo. Si el movimiento es interesante y tiene una construcción y una elaboración, entonces es atractivo para la gente y dice algo. No sabemos qué dice, como en la música. La música no sabemos qué nos está diciendo la música. Por más que nos digan, bueno, la Sinfonía Nuevo Mundo, muy bonito, Nuevo Mundo, pero no es literal. No es literal, no puede ser literal porque es sonido. Sí. También no es literal la danza contemporánea. No se puede ser literal porque en todo caso está la narración verbal. Y si hay narración verbal, ¿para qué necesitamos entonces el movimiento? Y como la danza empieza como una necesidad del hombre de no saber cómo decir las cosas para comunicarse con el cosmos, pues se mueve. Lo único que puede hacer es hacer gestos y moverse y todo. Y es ahí donde nace la danza. Y desde ahí para el real. Pues empezamos a entender para cuando vayamos a ver una danza contemporánea. Estas estructuras, digamos que sostienen narrativamente o estilísticamente la danza, derivan de ideas a veces concretas, aunque luego no busquen reflejarlas. ¿O cómo construye, por ejemplo, el coreógrafo? ¿Cómo dice, voy a construir mi obra dancística? ¿Nace de ideas concretas? Sí, nace de ideas, pero yo creo que, como dice Adorno, siempre hay un proceso que empieza por la investigación. Yo quiero decir algo sobre el amor, el lugar común. Entonces, empiezo a investigar sobre qué es el amor, cómo se manifiesta el amor entre qué, y hago un trabajo de investigación. Como te decía, la investigación es el primer paso para hacer cualquier creación artística. Luego, de esa investigación, uno selecciona cuál es el material que me conviene, y una vez que selecciona el material, uno elabora el material. Cualquier artista hace lo mismo, ¿no? La investigación, la selección y la elaboración. Y así se construye una obra. No es nada más salir. No, como Dios nos dé a entender, ¿no? Existe la noción de performance y de la improvisación, pero incluso en la improvisación, en cualquier arte, la improvisación tiene parámetros muy claros a seguir. ¿Hay improvisación en la danza contemporánea? Absolutamente, sí. Salen los bailarines y de repente pueden hacer algo que no estaba planeado. Bueno, esos son los accidentes que suceden en el foro, por un lado, pero por otro lado, hay que tener parámetros claros para poder improvisar. O sea, tú vas a trabajar sobre volumen, sobre líneas rectas, sobre alturas, sobre caídas, sobre calidad de movimiento. Se puede trabajar sobre todo, pero no nada más saber, haz lo que quieras. Sí. Como decía un director de teatro en México, a la subida al foro y moveos. No es eso, que no se trata de eso. Se trata de tratar de ir estructurando con una cierta rapidez, sin saber qué es lo que va a salir, y irse agarrando como de nudos de una cuerda para poder llegar a un punto.
Y otra pregunta, por la libertad que tú me dices que tiene la danza contemporánea, se me ocurre esta pregunta. Ahí puede participar una persona que no es el típico bailarín, es decir, con un peso diferente o con problemas de movilidad estructural en su cuerpo, algo así. No, definitivamente no. Hay una gran confusión alrededor de eso, y qué bueno que lo preguntas. Para poder hacer un arte se necesita dominar el oficio, sí. Cualquier arte. Y la danza contemporánea es un arte, pero que antes de ser arte es un oficio. Requiere trabajar y reestructurar tu sistema óseo-muscular para poder ser expresivo. Si no eres expresivo con el cuerpo, pues no. Entonces, si tú llega un señor que es obeso, o un muchacho que es obeso, o una muchacha que es obesa, y trata de bailar, pues se ve ridícula. Y la gente se burla. Entonces, su instrumento no está... Su instrumento no está afinado. Hay una regla de la música hindú, básicamente, que dice el cuerpo del bailarín tiene que ser como las cuerdas de un instrumento de cuerda. Si está demasiado tenso, se rompe. Si está demasiado suelto, suena mal. Entonces, así tiene que ser el cuerpo. Para poder tener el punto ideal del trabajo corporal, debo tener el punto ideal de cómo voy a alargar un brazo, de cómo voy a tener una colocación. No puedo estar así. A no ser que el propósito de la obra en cuestión que se esté haciendo proponga eso. Sí. Se propone algo cotidiano, como fachoso, como mal hecho, aparentemente mal hecho. Pero hay algo por detrás. Busca, hay una investigación de ese tipo de movimientos. Sí. Otra pregunta que se me ocurre. ¿La danza contemporánea ha buscado o se ha mezclado con el teatro, con otras danzas? Es decir, ¿se ha contaminado? No, al revés. La danza nace con el teatro. El origen de la danza es danza-teatro, desde la más remota antigüedad. Se va separando conforme la cultura se va especializando. Se separa la danza por un lado y el teatro por otro lado. Pero el origen de la danza es la danza-teatro, que aún se conserva en el Oriente. En el Kathakali en la India, en el teatro balinés, danza-teatro balinés, en el teatro kabuki en Japón. Sigue siendo todavía esa gran tradición ancestral en la cual los hombres son los que bailan, las mujeres no son las que bailan, y que es el teatro y la danza. Teatro, danza, escenografía, música, todo es junto, es una sola cosa, es un gran espectáculo para decir alguna cosa. Y de ahí nace, evidentemente después, esta subdivisión entre danza y teatro. Pero, por ejemplo, ahora la danza contemporánea ha vuelto a buscar la contaminación otra vez con el teatro, otra vez con la vida cotidiana, con otras expresiones. Sí. El primero que hizo algo asombroso fue el gran Diaghilev, que tenía los bailes rusos en los principios del siglo XX. Donde salió Nijinsky, salieron todas esas gentes. Él tenía la noción de espectáculo y llamó a grandes pintores, a grandes músicos, a grandes bailarines para poder hacer un espectáculo que fueron el espectáculo que movió la noción de espectáculo dancístico en el mundo. A partir de él, la gente los coreógrafos llaman a artes plásticas, llaman a pintores, llaman a escultores para hacer todo un gran espectáculo contemporáneo, diferente. No era tradicional lo que hacía Diaghilev y sin embargo duró bien poco. Pero toda esa tradición la agarra la danza contemporánea ya en los años 30 y se llaman a los escultores y a los pintores contemporáneos, a los músicos contemporáneos para que arreglen, a que hagan obra musical para la danza, casi todas las obras. Y ya a finales del siglo XX aparece la danza-teatro en Alemania y que sin necesariamente usar palabra es una narrativa diferente, no es una narrativa lineal, pero es una narrativa diferente acerca de qué cosa es lo que está aprendiendo. Habla sobre las emociones humanas, a diferencia de la narrativa psicológica que se usaba en principios de la danza moderna. Y después viene la Segunda Guerra Mundial y nace la danza Buto, que es una narración absolutamente interna acerca de la oscuridad del ser humano y es otro modo de moverse. Con lo que te quiero decir es que hay una variedad, una gama muy amplia
de danza contemporánea, muy no amplia. Estamos hablando de una sola danza. Sí, hay muchísimas expresiones contemporáneas de danza. Aquí en la universidad, ¿qué es lo que anda buscando el grupo de danza contemporánea? ¿Con qué está experimentando? Voy a hablar sin saber. ¿Busca regionalismo? ¿Qué es lo que está haciendo el grupo? Primero, algo que se ha perdido mucho, que es educar en el arte contemporáneo al público. Todo arte es didáctico, todo arte, de una manera u otra. En este caso, la pretensión que tenemos es que el público tenga la costumbre de ver algo que no sea tan terriblemente difícil y quitar esta noción de que, ay, qué aburrida es la danza contemporánea, no le entiendo nada. La danza no tiene que entenderse. Es que, insisto, es como la música no la entiende uno, o le gusta o no le gusta. Y esa es una labor muy interesante. Entonces, actualmente están buscando exponer obras que sean visibles para la gente común, que les atraiga. Exactamente. Es una tarea muy valiosa. Y además, no solamente en cuanto a danza, sino también en cuanto a música. Hay una carencia de conocimiento musical contemporáneo, y ya ni siquiera contemporáneo, moderno. La música que se hizo en el siglo XX no se conoce, música seria, quiero decir, en el siglo XX, no se conoce. La música que se está haciendo en el siglo XXI tampoco se conoce. Entonces, utilizar esta música para que la gente vaya teniendo costumbre de estar dentro de lo contemporáneo. Pues 1000 cosas que conocer de la danza contemporánea. Sí. Fabuloso todo, ¿no? El día de hoy les hablaré sobre Beirut, esta banda que viene a cargo de Zach Condon, que empezaron con sus primeras presentaciones en el 2006 junto con su álbum debut Galak Orchestra. Pero les quiero hablar específicamente sobre su sencillo y el video de este sencillo, que es Elephant Gun. Lanzó el 25 de junio del 2007. Este video fue dirigido por Alma Harrell, quien también trabajó en fotografía y como performista en diferentes conciertos. La coreografía del video corrió a cargo de Paula Present, quien junto a Zach y Alma trabajaron ahí con unos movimientos para que la coreografía quedara ad hoc a la canción. En el video podemos ver a Zach Condon en un escenario que desde un sillón comienza a cantar y tocar la trompeta. Y de repente vemos una serie de bailarines que interpretan una danza alrededor de él. Vemos a estos danzantes y la música que interpretan viene siendo una mezcla de folk con drunk dance, se podría decir. También les platico sobre la letra de la canción, que habla sobre los sueños y cómo el intérprete quiere ir tras ellos, solamente que se imaginen un contexto como temporada de caza. Pero para entender un poquito mejor el video y la canción, podemos tomar la frase que dijo la directora Alma Harrell. Ese sonido es como me siento cuando soy honesta sobre mi vida. Esa yuxtaposición de melancolía y soledad con absoluta dicha y felicidad de que estoy vivo. Pero sin más, los dejo con el video de Beirut, Elephant Gun, para que ustedes mismos lo disfruten y lo analicen. Y ustedes y yo nos vemos a la próxima. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to now.